Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy voy a estar haciendo el resumen de lo que ha sido el cierre del grupo C en el Mundial Sub-20. El grupo de la muerte con Marruecos, Brasil, España y México, que se jugaban los dos últimos partidos, Marruecos frente a la selección mexicana y Brasil frente a España. Y vamos a hablar en base obviamente a lo que ha ocurrido, hacer un análisis de los partidos, cuáles fueron los resultados y obviamente qué se viene para las selecciones que han logrado clasificar y cuáles son las que ya se han quedado afuera del torneo. Tengamos en cuenta que Marruecos llegaba con 6 puntos en la tabla, producto de dos muy buenos triunfos frente a España 2-0 y frente a Brasil 2-1. México llegaba después de dos muy buenos empates, dos muy buenos partidos, 2-2 frente a España y frente a Brasil, pero donde no había podido sumar de a 3. Mientras que en el caso de los españoles y los brasileños llegaban con un único punto, producto de los empates que habían tenido con México, pero las derrotas que habían sufrido frente a Marruecos. Por lo cual el grupo, salvo Marruecos, que ya sabía que estaba clasificada y además como primera, estaba totalmente abierto. Bueno, vamos a charlar respecto a lo que ha pasado y lo que se viene para cada una de las selecciones. Suscríbanse al canal, déjenme su opinión en los comentarios, síganme en las redes sociales y comenzamos con el análisis del primero de estos dos partidos. Comencemos hablando un poco de lo que fue el partido entre México y Marruecos. Marruecos que llegaba como la gran sorpresa para mí, la gran revelación, junto con Japón, puntaje perfecto. Además, con el aliciente en el caso de Marruecos de haber ganado y bajado a dos potencias y dos candidatos al título, como son Brasil y España, por la jerarquía individual que habían traído al campeonato y por los jugadores que tenían. México, del otro lado, había mostrado ser una selección complicada, una selección dura, difícil, pero que los resultados no se le habían dado. Quiero decir, no había perdido, pero tampoco había logrado ganar. Gilberto había sido muy importante en el partido frente a España para poder sostener el empate 2-2. Frente a Brasil también había tenido un buen partido, pero digo, no había podido en ese escenario poder ganar, y para avanzar de ronda, si no ganás, iba a ser muy complicado. Quizás un empate, quedando tercera, podía llegar a soñar por la diferencia de gol, pero obviamente México quería salir a buscar ganar y no depender de nadie. Terminar segunda, que era lo máximo que podía aspirar, porque Marruecos, con las dos victorias que tenía, nadie la podía pasar ya y iba a terminar en primer lugar. Una Marruecos que, claro, como había ganado los dos primeros partidos, como ya sabía que clasificaba y además clasificaba primera, rotó bastante. Varios de los jugadores que habitualmente no venían jugando como titular estuvieron como jugadores desde el inicio, muchos de los que habitualmente venían siendo figuras y futbolistas importantes en los partidos frente a Brasil y frente a España, salieron del equipo y obviamente eso se notó y se iba a notar. Jugadores sin tanto rodaje, jugadores que no son los principales, pero así todo, sobre todo en los primeros 15-20 minutos, vimos una Marruecos bastante incisiva, con el número 9 bastante movedizo, metiéndose entre los centrales de México y generándole alguna que otra situación que hacía dejar a las claras que Marruecos no había ido a especular, sino que si podía llevarse la victoria y terminar con puntaje perfecto, lo iba a intentar. Sin embargo, también es verdad que con el correr del partido, poco a poco, el partido se fue tornando para mí más en el terreno de lo que quería México. Se fue llevando a un lugar en el cual Marruecos ya no lastimaba tanto de contra, ya no podía explotar las individualidades que tenía. Y México fue controlando el partido de a poco, siguiendo obviamente una lógica en la cual sabían que tenían tiempo para poder llevarse el encuentro, pero que también evidentemente tenían la necesidad de intentar marcar un gol. En el medio de todo esto ocurre la lesión de Mateo Levy, que esperemos que no sea nada, el futbolista de Cruz Azul, que sufrió un muy fuerte golpe en la cabeza, creo, si no estoy mal, que sufrió una conmoción cerebral. No sé cuándo volverá, si volverá a jugar, pero lo importante es que él esté bien. Pero más allá de eso, se terminaban los primeros 45 minutos con una México que no había sufrido grandes sobresaltos, pero que tenía que salir a buscar el partido para llevárselo y no tener problemas a la hora de pensar en la clasificación. Y por suerte para México, apenas comenzó el segundo tiempo, en 2:51, un penal bastante inocente por parte de la defensa de Marruecos. No hubo mucho para quejarse, no hubo mucho para objetar. Y le quedó a Gilberto Mora, que no había tenido un gran partido, y es más, lo digo, para mí no fue el mejor partido de Mora, me animo a decir fue el peor de los tres que ha disputado a lo largo de este Mundial de Clubes, pero tuvo la responsabilidad con 16 años de patear el penal que podía meter a su selección en los octavos de final, o que quizás si lo erraba lo podía dejar afuera, y lo pateó con mucha autoridad. Primero ya que haya agarrado la pelota, y después que lo haya pateado como lo pateó,
marcó el 1-0 y clave, además su tercero en el torneo, y clave para que México tenga mucha más tranquilidad en el partido y en el desarrollo, sobre todo porque del otro lado, ahora vamos a hablar, hubo cambios en el resultado que podían haber dejado a México complicada respecto a la clasificación. Dicho esto, la verdad es que ya hacia el final del partido no hubo muchas acciones. Yo creo que México entendió que el 1-0 era un buen resultado, que no valía la pena exponerse para intentar aumentar la ventaja, no fue a buscar el 2-0, y en ese contexto la realidad es que termina llevándose una victoria 1-0 muy importante, sobre todas las cosas porque de esta manera clasifica directamente, queda en segunda posición y ahora más adelante vamos a estar hablando respecto de cómo va a quedar. Y del otro lado teníamos el España frente a Brasil. Dos selecciones que sin duda habían llegado con el mote de candidatas, que si uno se ponía a analizar planteles y jugadores que habían llevado, más allá de grandes ausencias, en España jugadores como Lamine, como Cubarsí, y en el caso de Brasil, jugadores como Hendrick o también como Estevao, llevaban de los mejores equipos que se podían encontrar en el torneo y eran candidatas no solo a pasar en el grupo, sino llegar lo más lejos posible. Sin embargo, los malos resultados, sobre todo la derrota frente a Marruecos y el empate frente a México de ambas, las ponían en una situación en la cual si empataban, las dos se quedaban afuera, porque con 2 puntos ninguna iba a terminar dentro de las mejores terceras, y la que le ganara automáticamente iba a eliminar a la otra. La verdad que fue un muy buen partido, un partido con muchas ocasiones, sobre todo para Brasil, que tuvo travesaños, mano a mano, jugadas muy claras, pero que nunca pudo vencer a Fran González. El arquero del Real Madrid de casi 2 metros, que no había tenido las mejores actuaciones para mí en los partidos anteriores frente a México, sobre todo el segundo gol creo que tiene cierta responsabilidad porque no fue el tiro más complicado, más esquinado de Gilberto y no termina llegando y es el empate que lo complicaba a España. Pero la verdad que hoy se atajó todo. Tuvo al menos 3 o 4 mano a manos muy importantes para sostener el arco en cero de España. Y una España que tiene buenos jugadores, es la realidad. Tiene jugadores que están jugando en primera división, otros en segunda, pero que son titulares en sus equipos o tienen bastantes minutos, como Pablo García del Betis, como Mella del Deportivo La Coruña, que entró en el segundo tiempo, como Iker Bravo, justamente, que termina siendo protagonista, pero que le cuesta horrores generar, la verdad, en ataque. No tuvo tantas chances claras. Pero así todo, al comienzo del segundo tiempo, casi al unísono con lo que fue el gol de México en el partido con Marruecos, en una buena jugada, en una buena habilitación, Bravo, en una de las pocas que tuvo claras para poder definir, se saca muy bien de encima del arquero brasileño, termina marcando el único gol del partido y de esta manera logra no solamente dejar afuera a Brasil, sino que, más allá de que todavía faltan desarrollarse algunos grupos, con 4 unidades España va a terminar dentro de las mejores terceras. Es una cuestión obvia porque en los restos de los grupos no se va a dar que terminen las terceras con 4 unidades. Lo más probable es que varias terminen con 3. Entonces se va a meter en los octavos de final. Y una victoria importantísima en un partido chivo, complicado. Y que evidentemente, como les digo, le costó mucho a España. Lo sostuvo el arquero. Pero con el gol de Iker Bravo se termina metiendo de esta manera en los octavos de final probablemente. Y Brasil se queda eliminada, las 5 veces campeona del mundo, no solo a nivel mayor, sino también a nivel sub-20, se queda eliminada en la primera ronda, cosechando solamente un punto. La verdad, el gran fracaso y un papelón por parte de la verde amarela. Dicho esto, vamos a lo importante ahora. ¿Cuáles son los rivales de México y de España? Bueno, en el caso de México, como terminó segunda en el grupo C, le va a tocar la segunda del grupo A, que este grupo ya está definido, por lo cual ya sabemos que el cruce va a ser Chile frente a México. La verdad que un rival, por lo que viene mostrando, que puede llegar a ser accesible para México. A ver, Chile no ha jugado tan mal en los partidos, pero no ha ligado. Sin embargo, perdió 2 de los 3 encuentros que ha jugado. Perdió con Japón, perdió con Egipto. Y evidentemente creo que de los rivales que te podían llegar a tocar, México la sacó barata. Y creo que es un rival que, al menos en la previa, es accesible para poder pasar. Más allá de que, claro, Chile tiene la ventaja de que es local, es su mundial. Más allá de eso, ¿qué le toca a España? Faltan definir los grupos, pero siguiendo la lógica de que probablemente pasen los terceros del grupo B, C, E y F, siguiendo esa lógica, que creo que es lo que va a terminar ocurriendo, es decir, se van a quedar afuera los terceros del grupo A y del grupo D, a España en ese escenario que hoy se está planteando, le tocaría el primero del grupo B, que es Ucrania, una selección complicada que sacó muy adelante los partidos frente a Paraguay, frente a Corea del Sur, que terminó primera con 7 puntos, que tiene una muy buena camada de jugadores, pero que bueno, sería un choque de europeos en el cual puede pasar cualquier cosa y España tranquilamente también puede llegar a avanzar. No mucho más para decir, los voy a estar viendo seguramente la noche haciendo el análisis del grupo D, el grupo de Argentina e Italia, que se viene también un partido muy interesante, y nos vemos
como les digo, en un rato en un próximo video.